Continúa el juicio de Yanine Áñez, se espera que en estos días se pueda tener una sentencia y es por eso que tenemos una invitada muy especial que va a estar con nosotros y está con nosotros. Ella es Carolina Rivera, hija de Yanine Áñez. Carolina, ¿cómo estás? Muy buen día, gracias por tu tiempo, gracias por estar con nosotros. Te saludan Ana Rosa Guzmán y Rubén Atawichi. ¿Cómo están? Muy buenos días, Ana Rosa, Rubén. Gracias por el espacio que me dan. Buenos días a todos los que nos están siguiendo a través de la transmisión. Bueno, en este circo judicial, porque no hay otra forma de llamarlo, eh, en que quieren una sentencia condenatoria para mi madre, siendo que ella lo único que hizo fue cumplir con su deber, asumir por sucesión constitucional la presidencia del Estado en el 2019, un momento de convulsión, y todos los bolivianos somos testigos de eso. El día lunes se reinstaló la audiencia, el juicio, que ya estamos en los alegatos finales. El día lunes empezó el Ministerio Público, 5 horas así de deliberar si seguían con el juicio o no, debido a que en la, habían recursos pendientes en el Tribunal Constitucional. Y bueno, ¿no? El tribunal, que son 3 jueces técnicos que lo conforman, desagradable para mí informar a la población que 2 jueces de ellos, que son Marco Antonio Vargas y Liz Rocío Áviles, son jueces que han sido aplazados, que no cumplían con los requisitos para ser juez, y fueron posesionados después de la acusación. Esto en el Código Penal es totalmente irregular, en el Código de Procedimiento Penal, y aparte de ilegal. En una acusación no se puede posesionar a 2 jueces que lleven el caso días después, en este caso meses después, porque la acusación fue el 29 de noviembre y posesionaron a estos 2 jueces el 18 de enero, solamente para que lleven el proceso Yanine Áñez y darles instrucciones que una sentencia condenatoria. Y 2 jueces es mayoría. El único que es juez de carrera es el juez que es juez presidente Germán Ramos, y que él en muchas ocasiones hace lo correcto, pero también me imagino que está muy presionado, y que también, si hay 2 jueces que deciden lo que el gobierno les instruye, es muy difícil, ¿no?, que él haga lo contrario. Y esta es la situación. El día de ayer terminaron los alegatos finales del Ministerio Público, y también el Ministerio de Gobierno, y son alegatos que están alejados de la prueba ofrecida por la parte acusadora, es decir, de que, bueno, ponen alegatos que nunca presentaron en prueba, y esto está totalmente procedimentalmente mal, es irregular, y el Ministerio de Gobierno atribuye hechos que los testigos no han declarado. Esto quiere decir que dan mucha información que los testigos ni siquiera han dicho en su momento, cosa de que esto es, bueno, es indignante, ¿no?, todo lo que dicen, y no muestran pruebas falsas, tergiversan los videos que muestran, tergiversan las noticias. Es totalmente una barbaridad lo que llevamos en este juicio. Por eso es que digo que es un circo lo que se lleva, donde los abogados van en contra de las leyes, van en contra de la Constitución, y este juicio da efectos de nulidad, porque no se puede violar la Constitución como se está haciendo, y no se puede violar las normas vigentes en Bolivia. Carolina, enseguida vamos a retomar sus percepciones respecto del juicio, pero quisiéramos ir al origen. Carolina, tú como hija, conjuntamente con tu hermano, han experimentado de cerca todos estos hechos que en este momento están generando precisamente un debate nacional, una expectativa nacional por el juicio a Yanine Áñez. ¿Cómo Carolina se ha enterado de la propuesta de que Yanine Áñez sea la presidenta por sucesión aquí el 10 de noviembre de 2019, cuando Evo Morales había renunciado? Ricardo Paz llama a Yanine Áñez para plantearle una conversación con la reunión en la Universidad Católica. ¿Cómo nos enteramos de la sucesión? ¿A eso se refiere? A eso sí, ¿cómo supo usted como hija que a su mamá le estaban ofreciendo el puesto por la sucesión? Bueno, no es ofrecer, ¿no? Creo que aquí hay palabras erróneas, porque debido a que renunció Evo Morales, y eso fue conocimiento público, hubieron reuniones donde estaban los masistas, donde estaban también la Unión Europea, había la Iglesia Católica, que ellos fueron los mediadores y canalizadores para llegar a esta pacificación. Habían también
delegados de los líderes de la oposición, delegados de Carlos Mesa, delegados de Samuel Doria Medina, delegados del Comité Cívico también, o sea, era una reunión, y delegados también de demócratas. Era una reunión porque incluso los del MAS estaban totalmente asustados, estaban nerviosos, no sabían qué hacer. Lo único que querían también, entiendo, porque yo no estaba ahí, de que una de las cosas que pedían era de que se pueda salir del país Evo Morales. Eso eran las cosas que él exigía a través de la pacificación, pero como ellos siempre actúan con mala intención, porque ellos se comprometieron a que los parlamentarios del MAS se presenten y estén en la sesión para que mi madre asuma. Todo esto se habló en estas reuniones en la Iglesia Católica. Mi madre no estaba enterada de nada. Empezaron a renunciar Evo, Álvaro, Adriana, Medinaceli, Borda, todos los que seguían en la línea de sucesión. Y todos somos testigos de eso, ¿no? Todos los bolivianos somos testigos de eso. En La Paz se vivía una situación bien fuerte, bien dura, una confrontación. Los paceños estaban totalmente asustados porque tenían miedo de que entren a sus casas a matar a su familia. Esa es la situación en La Paz, lo vivimos todo. Y mi madre recibió una llamada que le informaban que a ella le correspondía asumir por sucesión constitucional porque era la que seguía en la línea. Y mi madre estaba muy asustada. ¿Quién no va a estar asustada en ese momento tan duro, tan radical en el país, ¿no? Y mi madre fue muy valiente, fue muy responsable, pensó más en su país, pensó más en las familias bolivianas, expuso su vida y expuso la vida de sus hijos solamente por su país, ¿no? O sea, por algo mucho más grande que todos nosotros. Y vivimos días de paz y tranquilidad. Lamentablemente fue muy poco, pero ella cumplió con su deber, ¿no? Y ahora la tiene presa porque fue una mujer que cumplió con su deber patriótico de defender la libertad, de llevar elecciones libres y transparentes, también de ir en contra del fraude. Lo que nunca le van a perdonar a mi madre es de que ella evitó que todos los bolivianos en nuestra desesperación pidamos que vuelva Evo Morales, porque esas eran las verdaderas intenciones, ese era el plan de Evo Morales, llevar una convulsión tan grande, muertes, enfrentamientos, para que los bolivianos, digamos, que vuelva y que él solucione todo y que vuelva como un héroe. Él se fue como un cobarde, huyó como un cobarde. Hay imágenes de él y Álvaro García Linera llorando, y él quería volver como héroe, y esos planes se vieron truncados por Yanine Áñez. Mi madre evitó el caos, evitó más muerte y evitó la violencia, y esa es la verdad, y nunca van a poder ocultar la verdad. Ahora tienen un relato totalmente fuera de la verdad, es irreal, es tan absurdo que llega a los ridículos. Escuchamos, yo sigo todas las audiencias. Es increíble cómo se inventan y salen a mentir los abogados de manera descarada. Bueno, los abogados de la cartera de Estado y el Ministerio Público mienten de manera deliberada, descarada, son tan cínicos. Es increíble, hasta al día de hoy me impresiona la capacidad que tienen para mentir y para justificar su mentira. Ahora, se dice obviamente que el gobierno de Yanine Áñez iba a pacificar el país, sin embargo ocurrió lo de Sacaba, lo de Sencata, con más de 20 personas fallecidas. Hay un informe del grupo de investigadores independientes que dice que incluso hubo ejecuciones sumarias en Sacaba y en Sencata. Al final también hubo muertes, Carolina. Rubén, todos somos testigos de que Evo Morales... el único culpable de todo esto es Evo Morales, y Evo Morales sacrificó a su militancia, sacrificó a las víctimas en Sencata y Sacaba. Yo digo también de que ellos necesitan que se haga justicia, pero Evo Morales es el único culpable. Todos somos testigos, y usted también es testigo, de que estuvo a punto de explotar una planta de gas en Sencata, donde iban a morir por lo menos 2 millones de bolivianos, porque eso iba a llegar hasta la ciudad de La Paz. 2 millones. Eso se evitó. Eso, mi madre lo que hizo fue evitar más muerte que inició Evo Morales, que él sacrificó
porque es una persona tan inhumana, tan indolente, que no le importa con tal de él perpetuarse en el poder, llega a la monstruosidad de sacrificar vidas humanas. Y ese discurso de que quiere buscar justicia para las víctimas es mentira. Es mentira porque a ellos no les interesan las víctimas de Sencata y Sacaba. Ellos las sacrificaron y lo único que quieren ahora es negar la presidencia de Yanine Áñez, es negar el gobierno de Yanine Áñez, utilizando de manera inhumana, indolente, las víctimas de Sencata y Sacaba, porque ellos no buscan justicia. Ellos lo que buscan es dar un mensaje de miedo, utilizar a mi madre, seguir utilizando a mi madre como un trofeo de guerra, para que todo el que se anima a pensar diferente, para que todo el que va en contra del gobierno tenga miedo, porque si no le va a pasar lo que le pasó a Yanine Áñez, y quieren tapar el fraude electoral con un golpe de Estado que nunca existió. Carolina, sin embargo, el GIEI ha dicho que no hubo intención de volar la planta de Sencata, no hubo plan de volar la planta de Sencata, no hubo, al final de cuentas, la voladura a dinamitazos, como se dijo en algún medio de comunicación ese día, el 19 de noviembre de 2019. ¿De dónde tiene usted la información de que 2 millones de personas iban a morir en ese día y que la planta iba a explotar? Bueno, Rubén, yo no sé qué informe el GIEI usted ha leído, pero el informe que yo leí manifiesta de que no hay ningún adelanto en la investigación de las víctimas de Sencata y Sacaba, de que ya han pasado 2 años, sin embargo no ven que hayan investigado algo, que esa investigación está totalmente paralizada y que lo están utilizando de manera política. También el informe del relator García Sayán dice de forma muy fuerte y contundente de que la tragedia y la injusticia que vimos en Bolivia pone de ejemplo el caso emblemático de Yanine Áñez, que ahí tiene todas las irregularidades y todas las observaciones que hace. La ilegalidad, la injerencia política, la culpabilidad, la presunción de culpabilidad antes que la presunción de inocencia, es decir, te declaran culpable sin que hayan pruebas. También las publicaciones, las conferencias públicas que hacen los ministros de justicia, ministros del gobierno, que esto es ilegal en todo el mundo, y el abuso de detención preventiva. Aquí vemos claramente una injerencia política y hay 6 informes a nivel internacional que lo dicen, pero el gobierno hace caso omiso. Lamentablemente la justicia no hace caso porque sigue instrucciones directas del gobierno, y esta es la situación. El gobierno dice mentiras y a mí me parece una cobardía que utilicen víctimas de Sencata y Sacaba, y que solamente las víctimas de que ellos ven conveniente, porque todas las manifestaciones son funcionarios del gobierno, solamente hablan de Sencata y Sacaba, no hablan de los muertos de Montero. Hubieron muertos en Montero, no hablan de las violaciones que hubieron en Oruro, no hablan de otras situaciones que hubieron en Bolivia, solamente hablan de Sencata y Sacaba. Todos los bolivianos queremos justicia, todos los bolivianos necesitamos esta justicia, pero una justicia imparcial, una justicia que no sea sometida al gobierno, y no necesitamos mentiras y cuentos que nos dice el gobierno. Esta es la única verdad, y la verdad siempre va a salir a la luz. Solamente los cobardes mienten, solamente los cobardes ocultan la verdad, no solamente por ocultarla, sino que le tienen miedo a la verdad porque no les conviene. Carolina, usted decía en una anterior intervención, incluso frente a los medios de comunicación en medio del proceso, que traicionaron a Yanine Áñez. Yanine Áñez se encuentra sola. ¿A quiénes se ha referido? Arturo Murillo es uno de los traidores porque él era el hombre más fuerte en el gobierno de Yanine Áñez, por ejemplo. Bueno, aquí lo importante en esta situación es la justicia, que está totalmente sometida al gobierno. Y que mi madre es una mujer valiente, una mujer fuerte, que va a seguir resistiendo, no solamente por ella, sino que no podemos vivir en un país donde hay injusticia, donde no se respete la Constitución, donde no se respeten las normas, donde no se respeten las leyes. Y ese es el legado que ella nos deja, no solamente a nosotros, sus hijos, sino a todo Bolivia, porque tenemos que pensar en las generaciones futuras. Si le hacen esto a una exmandataria de Estado que ha tenido la mayor jerarquía, le han violado todos sus derechos políticos, civiles, le han violado hasta en la cárcel, ha sido agredida, no le dan el derecho a la salud, no le permiten ni las visitas, no la dejan presenciar ni su propio juicio. Todos los derechos de mi madre le han sido quitados, y este es un proceso ilegal de principio a fin.
Ese es lo único que nos tiene que preocupar a los bolivianos el día de hoy, porque lo que le hacen a Yanine Áñez le pueden hacer a cualquiera de nosotros, porque no van a haber leyes que, que nos avalen, no se van a respetar la Constitución. Este proceso da efectos de nulidad y el gobierno lo sabe, pero ellos insisten en esta mentira con la única finalidad de perpetuarse en el poder y a esa monstruosidad. Estamos justamente con Carolina Rivera, hija de Yanine Áñez, por la Radio Monumental y las plataformas digitales de La Razón. Carolina, también se ha visto que hay muchas personas, y también los abogados nos han comentado que hay muchas personas o algunas personas que también deberían ser enjuiciadas. ¿Tu mamá va a hablar de estas personas que deberían ser enjuiciadas? Bueno, hay que buscar justicia en Bolivia, ¿no? Todas las personas que han cometido ilegalidades tienen que rendir cuentas, y uno de ellos es Evo Morales. Evo Morales, que hizo fraude, renunció, dejó el cargo sin otorgar el mandato, o sea, dejó el cargo, no le importó dejar un vacío de poder en plena convulsión, estábamos al borde de una guerra civil, no les importó a los bolivianos y huyó del país. Pero él, sin embargo, está impune, en libertad, yendo por todo el país. El único acusado por incumplimiento de deberes y delitos en contra de la Constitución es Evo Morales. Él es uno de los primeros que debe estar acusado y debe estar procesado en la cárcel, preso, porque es el único culpable de todo. Carolina, usted no me ha respondido a la pregunta acerca de cuando dijo hay traidores en este proceso. Se refería al equipo de colaboradores de Yanine Áñez, y también el otro día Yanine Áñez lamentaba de que algunos de sus colaboradores no asistan en su condición de testigos del caso. Entre sus colaboradores hay también señalados. Rubén, yo estoy aquí hablando como hija. Yo no soy quien para juzgar a las personas que estuvieron en el gobierno de mi madre, y no me corresponde decir esas cosas. Me gustaría que a mi madre le den la oportunidad de tener entrevista, pero hasta eso le niegan. No puede hablar públicamente, no puede decir nada. Las audiencias también son totalmente ocultas. Es muy difícil, ¿no? Porque a ellos no les conviene que mi madre diga la verdad. Lo que puedo decir es que el movimiento de socialismo no cumplió con lo que ellos dijeron. Ellos querían pacificar supuestamente el país porque estaban muy asustados, y lo digo en ese momento por Adriana Salvatierra y Susana Rivero, que estaban en las reuniones. Ellos tenían que asistir a la sesión de la asamblea, sin embargo hicieron boicot. Ahora se niegan todo lo que pasó. Y también Evo Morales, que tiene que dar una respuesta al país, tiene que rendir cuentas por las víctimas que él ocasionó, por el sacrificio que hizo a su misma militancia. Por eso es que ahora ni en su mismo partido lo quieren, y bueno, él sigue en la impunidad. Estamos en un país donde solamente los masistas tienen derechos humanos, donde inocentes están presos y delincuentes siguen libres. Carolina, usted dijo ayer que ya conoce del informe y de la sentencia. ¿Cuál es el sustento? ¿Qué documentación tiene para saber que el tribunal de sentencia ya tiene listo el documento con el que van a sentenciar a su madre? Bueno, hay muchos antecedentes, ¿no?, que comprueban eso. La injerencia política que hace el ministro de Justicia, y la injerencia política que en muchas ocasiones también ha hecho el ministro de Gobierno, ministro de Justicia. Y les doy un ejemplo, ¿no? El ministro de Justicia, un día antes que se reinstale el juicio, dijo de que deberían sentenciar a Yanine Áñez lo antes posible el tribunal, porque necesita el pueblo boliviano de que se responda a las víctimas. Y esto sigue con un discurso que es totalmente lírico, porque no hay hechos, no les importa a las víctimas de Sencata y Sacaba. Y al día siguiente, el tribunal señaló audiencia para el lunes 6 de junio. Esto es una prueba contundente. Uno de los que dicen que Yanine Áñez tiene que tener una sentencia condenatoria de 15 años el ministro de Justicia. También lo han dicho en el juicio, ¿no? El Ministerio Público, el Ministerio de Gobierno en sus alegatos hasta el día de hoy. Y sabemos que mi madre tiene una sentencia condenatoria dictada desde el día que la metieron presa, porque el proceso es tan ilegal que ni siquiera fue notificada. Yo digo que fue secuestrada de mi casa y la trajeron a La Paz, porque no había ni una notificación, ni siquiera fue citada a declarar, salió una orden de aprehensión sin haber una notificación previa,
y entraron sin tener una orden, o sea que lo que han cometido es ilegal desde el día 1 hasta, hasta ahora, y bueno, sabemos que la sentencia es política, mi madre es una presa política, no hay argumentos jurídicos, no hay elementos jurídicos, todo lo que pasa hasta el día de hoy es una aberración jurídica, y yo como hija voy a seguir luchando por su libertad, voy a seguir luchando por la verdad, porque haya justicia en Bolivia, porque los bolivianos no tenemos que sufrir injusticia solamente por el abuso del poder político. Carolina, ¿usted conoce los alegatos que va a presentar la defensa en estos días, mañana? No, no conozco los alegatos. Bueno, yo no soy abogada, debido a la situación estoy estudiando derecho porque uno tiene que saber sus derechos, tiene que saber cuáles son los procedimientos para no sufrir esta injusticia, pero tengo entendido de que tienen que terminar todos sus alegatos la parte acusadora para que la defensa responda a cada punto de los alegatos y que no hayan cabos sueltos, porque llega tanta imaginación de que es sorprendente cómo se inventan, cómo mienten, cómo llegan a una fantasía, a algo tan irreal que, como les digo, llega a lo absurdo. Carolina, a ver, para aclarar los hechos, cierto, Yanine Áñez fue detenida con la presunta acusación de delitos de conspiración, terrorismo y sedición. Se dijo en su momento, de acuerdo a informes policiales, que Yanine Áñez estaba a punto de abordar una avioneta, no ha sido hallada en su casa, sino en una vivienda ajena a ella y fuera de la ciudad de Trinidad. ¿Qué información nos puede ofrecer respecto de esto? Bueno, eso es totalmente mentira. Mi madre nunca quiso huir del país. Ella siempre manifestó de que se iba a quedar a enfrentar todos los procesos que le hagan, pero con una justicia imparcial. Nunca hemos pedido impunidad, y eso que quede claro. Lo que pedimos es un juicio justo, que a mi madre sea procesada por la vía de responsabilidades, que es lo que corresponde, que se respete el debido proceso, que es lo que corresponde, que se le devuelvan todos sus derechos robados, como la presunción de inocencia, de que ella pueda defenderse de libertad, porque también es lo que dicen las leyes y lo que corresponde, que dejen de abusar con la detención preventiva. Mi madre va 15 meses en detención preventiva, y ahí también lo dice, no solamente el informe del GIEI, sino el relator y varios informes de que en Bolivia, en vez de utilizar la detención preventiva como una excepción, la utilizan como regla, y aquí vemos un abuso absoluto que hay con la detención preventiva, y es una vergüenza que los abogados vayan en contra de las leyes, y lo digo por la parte acusadora y también por el órgano de justicia. Hay más de 46.000 abogados en Bolivia, y es una vergüenza de que haya abogados que vayan en contra de la Constitución y en contra de las leyes. Lo que pedimos es que se restablezca el Estado de Derecho en Bolivia. Si no hay Estado de Derecho, si no hay un debido proceso, nunca va a haber justicia ni paz en nuestro país, y eso tenemos que ser conscientes todos los bolivianos. Mi madre nunca pidió impunidad, sino de que un juicio justo por vía de responsabilidades, y que se defienda en libertad como le corresponde a cualquier ciudadano, y en su caso a una exmandataria de Estado. Cuando fue detenida, ¿estuvo en su casa Yanine Áñez? Efectivamente, estábamos en la casa, pero mienten tanto, Rubén, es increíble cómo mienten tanto, de que dicen que habían maleta, otros dicen de que ya estábamos huyendo, otros dicen que estábamos en avioneta, como usted me lo manifiesta. Ya tenía pasajes, nos dijeron. Y que muestren los pasajes. Si tantas cosas dicen, ¿por qué no muestran pruebas? ¿Por qué no muestran los pasajes? ¿Por qué no muestran de que estábamos viajando? ¿Por qué no hay fotos sobre eso? O sea, se inventan tanto y son tan descarados para mentir, de que ni siquiera pestañean. O sea, me impresiona cómo llegan a la mentira y no muestran pruebas. Eso es impresionante, ¿no? Pero bueno, siempre la verdad va a salir a la luz, siempre cuando uno hace lo correcto, y cuando uno es libre, cuando uno dice la verdad, es libre en conciencia y espíritu. Carolina, usted que está en contacto con su mamá más frecuente, ¿podría comentarnos cómo ella se ha encontrado? ¿Ha tenido una descompensación de salud en las últimas horas? ¿Cómo ella se encuentra? Mi madre sufrió otra crisis muy fuerte, y a mí lo que me indigna y me preocupa mucho como hija es que nos oculten su estado de salud. Lo quieren ocultar. Ese rato en la audiencia dijeron que tenía un dolor de espalda,
Y cuando quisimos ir al penal para poder verificar su estado de salud, no nos dijeron, no nos quisieron dar ningún dato, ni nos permitieron el ingreso, ni a los abogados que ellos tienen la obligación de dejarlos entrar, más aún si estamos llevando un juicio, y ver si estaba bien, no lo permitieron, y cuando ocultan es porque nos quieren ocultar su verdadera condición de salud. Mi madre sufre crisis muy fuerte y ha tenido muchos padecimientos, la hipertensión arterial, la presión se le dispara muchísimo, la polineuropatía, ha tenido un derrame pericárdico, ha estado en depresión severa, ha tenido una anorexia debido bajó de peso muy de golpe, siendo de que su musculatura fue muy comprometida y ha estado muy delicada de salud, y ahora otra vez está delicada debido a las horas que llevan en audiencia, debido a que también a la incertidumbre, a la tortura física y psicológica, a todas las mentiras y a todo el infierno y linchamiento judicial que vive. A mí me preocupa muchísimo la salud de mi madre. Pero estas personas no tienen ninguna consideración con una mujer, con una madre que está en total indefensión y que está muy delicada de salud. Carolina, le agradecemos la deferencia que ha tenido de hablar con La Razón Radio y Radio Monumental, abierta la entrevista, y a ver si tenemos la oportunidad de hablar en otra ocasión. Muchas gracias, que estén muy bien, que tengan buen día, gracias. Gracias. Era Carolina Rivera, la hija de Yanine Áñez.